Buenas tardes ya a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta charla que creo que tiene un título un poquito raro, pero la realidad es que vamos a aprovechar mucho que tenemos a John y a Octavio aquí, que son verdaderos expertos en un tema que creo que a todos hemos oído hablar de él, que sin duda alguna va a impactar la forma en que trabajamos y hacemos la logística en México y en el mundo. Ellos son ambos expertos, uno viene, como ya dijeron, de fabricante de vehículos, uno de los más importantes fabricantes de vehículos a nivel mundial, y nos va a hacer una presentación muy importante sobre la movilidad y los vehículos del futuro. Y luego Octavio, que también viene de este importante grupo a nivel mundial, que verdaderos expertos en cómo podemos empezar a diseñar la movilidad del futuro desde el punto de vista de lo que ya todo el mundo hemos escuchado como las ciudades inteligentes, la logística del internet, la nueva revolución industrial. Muchas gracias por acompañarnos, John y Octavio, y creo que la primera presentación le corresponde a John. John. No, a mí. Perdón, Octavio. Entonces Octavio va a hacer la primera presentación y la escuchamos con mucho gusto, y después tendremos oportunidad de hacerle unas preguntas y que también ustedes hagan estas preguntas para podérselas responder. Gracias, Octavio. Adelante. Gracias, gracias. ¿Me escuchan bien todos? Bueno, yo les voy a hablar acerca del tema de la estrategia como pilar fundamental para crear cualquier ciudad inteligente. Y cuando hablo de la estrategia, esta aplica para casi cualquier ámbito en la industria. Solo quiten la palabra ciudad inteligente y pongan estrategia como pilar para hospitales, para logística, para generación de acciones concretas para mejorar calidad de vida, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que sin estrategia no podemos avanzar en paso firme hacia crear iniciativas de ciudad inteligente. Y más hoy en día que tenemos tantos insumos tecnológicos y tantas nuevas herramientas que a veces nos perdemos en cómo debemos utilizarla o por qué queremos utilizarla en primer caso. Entonces, vamos a ver si esto cambia. Parece que no. Ahí está. Este es un diagrama que yo a veces utilizo bastante en otras pláticas y es precisamente para dar ese panorama de hacia dónde vamos, ¿no? En los 70s teníamos esta típica ciudad desconectada, ¿no? Una ciudad en silos, una ciudad que no se comunicaba entre sí. Había escuelas por un lado, había aeropuertos por otro lado, había sistemas de gestión y control de tráfico por un lado, y la gente o el público usuario pues siempre estaba relegado hacia el final. Después, con el incremento de la tecnología, el internet y los nuevos dispositivos, la comunicación entre estos grandes silos se empezó como a unir, ¿no? Ya teníamos interrelación entre departamentos, ya teníamos comunicación entre distintas iniciativas, ya sabíamos qué es lo que estábamos planeando de manera general. Sin embargo, el usuario estaba quedando atrás y esta nube amarilla que ustedes ven hacia abajo empezaba a permear, pero no del todo, ¿no? Y hacia el año 2010 en adelante, es decir, hasta hoy en día, nuestra intención es que precisamente estos silos se empiecen a comunicar entre sí, ¿no? Que las cosas que suceden en la infraestructura hospitalaria, las cosas que suceden en la infraestructura carretera o las cosas que suceden en temas de gestión y operación se empiecen a comunicar, y sobre todo que el gran silo, que somos los usuarios de la ciudad, por tanto todos los que estamos aquí presentes, tengamos un conocimiento y un entendimiento de cómo se van moviendo estas cosas, que exista una retroalimentación entre quienes gestionan la ciudad y quienes vivimos en la ciudad. Hacia allá vamos y esto está sucediendo día a día. Sin embargo, siempre empezamos al revés, siempre empezamos con la herramienta, siempre empezamos con el dispositivo.
y no tenemos el manual, no tenemos el plan vinculante de una ciudad inteligente, no tenemos el plan maestro que vaya atando las distintas iniciativas de ciudad inteligente. Por tanto, nos dejamos guiar por lo que la tecnología dice o por lo que pensamos que la tecnología nos va a proveer sin organizarnos antes. Entonces, es importante que pensemos y reflexionemos en esto y no dejarnos llevar por las tendencias tecnológicas en pro de mejorar nuestro ambiente construido. Es importante siempre hacernos la pregunta ¿qué, para qué y cómo lo queremos? Esto aplica para cualquier cosa de estrategia, no necesariamente tiene que ser en términos de ciudad. En este caso, por ejemplo, es un plan maestro que desarrollamos y lo que quisimos hacer fue enlazar multisectorialmente las distintas componentes de una ciudad, ¿no? Desde el punto de vista de movilidad, desde el punto de vista de desarrollo económico, desde el punto de vista de desarrollo sustentable, desde el punto de vista de economía, gobernanza. Entonces nos íbamos preguntando qué, para qué, pero también cómo lo queremos. Al final del día lo que hicimos fue generar estrategias de ciudad inteligente para cada uno de estos grandes planes sectoriales. Pero era importante primero generar la estrategia antes que hacer adquisiciones tecnológicas, ¿no? Y uno de estos documentos que generamos fue una componente de ciudad inteligente que recoge todas estas estrategias y que empodera al tomador de decisión. Lamentablemente, sin una estrategia, el mercado siempre va a definir la forma y el rumbo de la ciudad. Eso es casi aplicable al 90-95%, salvo algunas excepciones en algunas ciudades europeas, ¿no? Si nosotros no tenemos una estrategia vinculante que ate nuestra visión, nuestras metas y nuestros objetivos, pues el mercado va a definir cómo queremos nuestras ciudades. El mercado, por ejemplo, en este caso, en la ciudad de Aguascalientes, va a definir que yo quiero un paso desnivel, ¿sí?, en donde tal vez pude haberlo solucionado con una intersección semaforizada inteligente. Y no habría la necesidad de intervenir el espacio urbano, de desconectar el tejido urbano entre las comunidades o en este caso entre la colonia. Al final del día, quien gana es, en este caso, sin estrategia, pues es la empresa privada, ¿no? Es la industria cementera, es el proveedor de tecnología, es cualquier otra fuerza empresarial o clase empresarial que no necesariamente le interesa la visión a largo plazo de la ciudad, sino que le interesa generar la acción de negocio en un momento muy limitado en cuanto al ámbito de la ciudad, ¿no? Entonces es importante que consideremos siempre una estrategia, porque si no va a perder la ciudad, va a perder el ciudadano y por tanto va a perder el gobierno y la empresa pública. Si regresamos a lo básico, es decir, si regresamos a la misma pregunta fundamental, ¿qué queremos como ciudad? ¿Sí? Queremos que nuestros sistemas estén interconectados, queremos que el sistema de recolección de basura esté interconectado con un centro de control, queremos mejorar el ámbito urbano a través de una mejora de gestión del espacio, queremos que nuestros parquímetros gestionen o sean tecnologías utilizadas para que gestionen mejor la rotación del estacionamiento y por tanto el espacio público, queremos generar conceptos de calles completas, queremos que toda esta visión de las distintas componentes se unan para que sirvan al usuario final, ya sea ciudadanos, empresas y gobiernos. Eso es regresar a lo básico y para eso pues tenemos que generar una estrategia de ciudad inteligente que nos ayude a anclar todas estas iniciativas. Con una estrategia de este tamaño o de esta forma sí logramos grandes beneficios en la ciudad, sí logramos que el ciudadano se beneficie, sí logramos un aumento en la productividad, sí logramos una mejor calidad de vida, una mejor salud para los ciudadanos y por tanto una mayor productividad para la ciudad. También con una estrategia podemos definir qué herramientas podemos utilizar para que este objetivo se lleve a cabo, ¿sí? Y pueden ser herramientas desde el punto de vista de política pública, como un plan maestro, pero también pueden ser herramientas tecnológicas, como un panel de mensaje variable
o como una aplicación de participación ciudadana que todos nosotros podemos tener hoy en día, ¿sí? Utilizamos de forma muy reducida el potencial de la tecnología cuando no tenemos estrategia, ¿sí? Estas empresas que ustedes ven aquí hacen totalmente lo opuesto. Tienen una estrategia muy consolidada de cómo van a utilizar los datos, ¿sí? Porque los tienen ahí, los tienen todos los días y en cada momento, ¿no? Google, por ejemplo, tiene una estrategia muy definida de cómo va a atacar a sus distintos segmentos de población que utilizan sus servicios a través de grandes campañas de marketing, porque nos conocen y nos conocen muy bien. Facebook hace lo mismo, Uber hace lo mismo, y son 3 empresas que no tienen ningún activo. Su único activo son servidores que están en algún país en Escandinavia o en la región de Escandinavia y ya está. ¿Qué pasaría si dotamos de este mismo poder a una ciudad? ¿Qué pasaría si dotamos de esta misma integración de datos críticos y útiles a una ciudad? Pues estaríamos ante la disyuntiva de que una ciudad nos puede empezar a ofrecer muchísimo mejores cosas para el ciudadano, porque nos entendería sus distintos segmentos y entendería que el segmento X necesita un mejor transporte público en la colonia X, porque lo estoy validando con una serie de datos hacia atrás. Una estrategia, ¿sí?, vinculante nos ayudaría a alcanzar esa gran visión de ciudad. ¿Sí? Entonces nos tenemos que plantear qué queremos como ciudad, qué queremos como visión de nuestra ciudad. Y al desagregar la visión vamos a llegar a metas, objetivos y proyectos. En este caso, son proyectos, de la lámina que están viendo ustedes, son proyectos de carácter tecnológico, pero los atamos a una visión hacia atrás. En este caso es un proyecto que hicimos en Honduras y que empoderamos a la alcaldía diciéndole, mire, usted necesita hacer del año 0 al año 4 estos proyectos que están en el primer cuadrante. Todos son de carácter tecnológico, pero están atados a una visión de ciudad. Todos son de carácter tecnológico, pero están atados al impacto que iban a tener en la población. Y están también desagregados por tipo. El alcalde en su momento se tenía que centrar y concentrar en proyectos de bajo presupuesto y de alto impacto, a los que les llamamos éxito rápido o quick wins. Entonces, él seguía una estrategia, ¿no? Y tenía que seguirla para poder alcanzar su visión y, por tanto, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, nuestras ciudades siguen comportándose como si fueran grandes silos departamentales. El departamento de agua no se comunica con la gente de residuos sólidos. La gente de residuos sólidos no se comunica con la gente de catastro o predial. La gente de fiscalización o ventanilla única, etcétera, no se comunican con estos otros 3. Entonces ahí estamos en los departamentos solicitando el oficio número 25 para solicitar una base de datos al departamento de agua de la ciudad, y ya cuando llega la información el problema ya es más grande o tal vez se desapareció en el mejor de los casos. Entonces nuestras ciudades siguen actuando como silos y cada silo adquiere su propia tecnología, sus propios recursos, sus propias necesidades y no necesariamente nos comunicamos entre sí como deberíamos. Si los rompemos, ¿sí?, y si empezamos a integrar las herramientas tecnológicas en un ente centralizado que nos ayude a compartir esa información de un lado a otro y reduzcamos la burocracia de nuestra sociedad o de nuestra ciudad, pues vamos a crear ciudades muchísimo más confiables, tanto desde el punto de vista del gobierno al interior como hacia el ciudadano. Vamos a poder utilizar los datos a nuestro favor, ¿sí?, y vamos a proveer soluciones muchísimo mejor pensadas de las que hoy en día tenemos. Recordemos que las ciudades pues tienen 5 pesos. ¿Cómo hacer uso o mejor uso de esos 5 pesos y de ese poco recurso en pro de la propia ciudad y por tanto del propio ciudadano? Asimismo, ¿cómo unimos en la conversación a los ciudadanos? ¿Cómo los empoderamos a todos ustedes para que se comuniquen con estos departamentos y por tanto se comuniquen con la ciudad
y que yo las soluciones de ciudad respondan a sus necesidades. Esa comunicación en muy pocas ciudades existe. Cuando no hay estrategia, ¿quién gana? Como les comentaba, esta es una imagen que seguramente la mayoría que vivimos aquí en la Ciudad de México conocen. Pues de nuevo, gana la industria privada que tiene una visión muy cortoplacista y que solo le interesa el cerrar el negocio en ese momento y después irse a otra ciudad a generar exactamente lo mismo. No los enmarcamos en una normativa de crear ciudad para todos, los enmarcamos o los dejamos ser libres en muchos de los sentidos y por eso tenemos estas disyuntivas o estas grandes complejidades en nuestras ciudades. Cuando sí hay estrategia, somos nosotros los que ganamos. Somos el gobierno el que gana, porque nos volvemos un gobierno más confiable, y son las empresas privadas también las que ganan, ¿no? Por ejemplo, en este cruce, semaforizado y bien pensado para todos, pues gana la señora de la tercera edad a tener un cruce útil para ella, ganan los ciclistas al no estar mezclados con el tráfico, gana la propia ciudad al ordenar su espacio público, ¿sí? Gana el operador de servicios semaforizados al entregar una mejor solución tecnológica y por tanto un mayor valor y por tanto un mayor precio, ¿sí? Entonces, al tener una estrategia que nos lleve a esto, a crear este tipo de ciudades, es cuando ganamos todos. Por eso es importante tener una estrategia de ciudad inteligente. Cuando hay una estrategia de ciudad inteligente, nos empoderamos todos de los datos, ¿sí? Empezamos a visualizar, por ejemplo, las colisiones, los accidentes, los problemas más preponderantes en una área o un sector de la ciudad y nos empoderamos de datos para decir, valido mi estrategia como alcalde o de plano la quito y reasigno recursos, porque no podemos seguir midiendo las ciudades a sentimiento o a lo que diga el vecino, etcétera, etcétera. Tenemos que empezar a medir la forma en cómo gastamos nuestros recursos de forma analítica para después crear criterios de acción. Cuando sí hay estrategia, la ciudad vuelve a ganar. Este es un ejemplo del camino, por ejemplo, a seguir que podrían seguir las ciudades. Entendemos primero nuestros problemas de movilidad, desarrollo urbano, desarrollo económico, por decir 3 ejemplos. Los diagnosticamos, hacemos un análisis multisectorial. Después, en conjunto con las autoridades municipales o las alcaldías, definimos todos en conjunto una visión de ciudad. Hacia dónde queremos que se convierta nuestra ciudad, cómo queremos que sea la forma urbana de nuestra ciudad, cómo queremos movernos en nuestra ciudad. Después participamos y validamos esas visiones, validamos esos objetivos y esas metas, socializamos y después comenzamos a implementar. Implementamos proyectos de éxito rápido que no se gasten el presupuesto, pero que sí nos digan y sí nos validen que vamos en la ruta correcta. Y después medimos. Y ahí sí podemos empezar a utilizar, y si se dan cuenta, es la primera vez que utilizo la palabra tecnología en la ciudad, herramientas tecnológicas para empezar a medir nuestras estrategias. Es hasta ese punto donde nos vamos a empoderar de la tecnología, y de la tecnología en cualquier ámbito que consideremos, pero no antes. Antes tenemos que ir con este paso del 5 al 1 y no empezar con el 6. Porque si hacemos esto, no sé, muchos de ustedes tal vez conozcan el tema de certificación LEED. La certificación LEED va asociada a certificar edificios que cumplan con ciertos caracteres de estándar en términos de eficiencia energética, ¿sí? Y se les asigna un sello. Entonces, este edificio tiene esta certificación LEED y tiene un sello y por tanto cumple con esto y con esto, puede ser sujeto a incentivos fiscales, por ejemplo. Algunas de las torres en Paseo de la Reforma tienen certificación LEED, Platinum, Gold, etc. Hacia esta certificación van nuestras ciudades. Pronto, en 5 años, la ciudad de Puebla puede tener certificación Platinum, no quiero decir que la vaya a tener, pero es un ejemplo. La ciudad de Durango puede tener certificación Gold.
La Ciudad de México puede tener certificación plata. ¿Por qué van a llegar estas certificaciones? Porque vamos a medir nuestras ciudades. Nuestras ciudades van a ser confiables, medibles, van a tener un histórico de cómo se han comportado a lo largo del tiempo, ¿sí? Y van a ser sujetas a crédito de la banca multilateral, por ejemplo. La banca multilateral, un Banco Mundial o un BID va a llegar, enséñame tu certificación, es esta. ¿Dónde la puedo ver? Aquí está el portal libre, en la web, etcétera, etcétera. Esto es lo que hemos medido a lo largo de 10 años, 5 años, 7 años. Por tanto, nos ponen esta base crediticia y podemos acceder al crédito mayor. Tal como lo hace el Buró de Crédito hoy en día con nosotros, así va a ser la medición de nuestras ciudades. Y no estoy hablando de 10 años, estoy hablando de los próximos 5 años. Y ya para cerrar, algunos de los puntos clave que quiero resumir. La estrategia debe ser el camino para alcanzar la visión de las ciudades, esa visión que entre todos, junto con quien nos gobierna, vamos a definir. Es importante que siempre exista el involucramiento de actores clave durante el desarrollo de la estrategia subsecuente derivada a la visión. Es importante tomar en cuenta las opiniones de clase empresarial, universidades, ciudadanos, etcétera. Las estrategias siempre se tienen que enfocar a los usuarios, a nosotros, al gobierno y a las empresas, ¿sí? No al revés, no decir, esta es la tecnología que necesitas porque yo pensé que esto era lo que necesitabas y por tanto tienes que comprármelo. Hay que generar proyectos de éxito rápido en el ambiente construido, no tardarnos demasiado en validar nuestras estrategias y decir, funciona, adelante, no funciona, se acaba, mover el recurso hacia otro lado. La tecnología es la herramienta para medir, registrar el comportamiento de nuestros proyectos, de nuestras acciones y nuestras iniciativas, además de la operación de la ciudad. Y por último, la tecnología no es el fin, es el medio. Y con esto cierro. Muchas gracias. Gracias, Octavio. Yo quisiera aprovechar para hacerte una par de preguntas antes de que después procedamos con John a su presentación. Me pareció bien claro y muy bien planteado el hecho de que tienes que tener una estrategia para poder lograr tener lo que llamamos una ciudad inteligente, una solución verdadera. Y también me pareció muy interesante que plantearas que al final, si hacemos esto, todos ganamos. En ese todos ganamos, creo que la parte que me gustaría que aclararas un poco más o nos dijeras tus puntos de vista es, como usuarios aquí estamos en una expo de logística. Todos los que estamos aquí estamos involucrados de alguna manera u otra en el transporte y en la distribución de mercancías. Ese transporte y distribución de mercancías es uno de esos usuarios de una ciudad inteligente. Sin embargo, cuando te vas y ves la realidad hoy en día en México, en nuestro país, somos los primeros que somos, primero que nada, puestos como los que causamos el problema de movilidad, de contaminación, de tráfico, de accidentes. Y después somos los primeros que políticamente dicen, si yo restringo los camiones, si yo quito los camiones y les pongo horarios, voy a ser popular y voy a resolver el problema. Y luego te vas a la realidad y efectivamente no hay ni una estrategia y ahí no ganamos, sino perdemos todos. Lo que me gustaría que nos comentaras un poquito es, como tú lo planteas, desde el punto de vista de que todos ganemos, todos tenemos que compartir un espacio, que son las calles, y todos tenemos un rol que cumplir. No hay calidad de vida, no hay ganancia si el transporte no puede operar. Igual que si no puede operar el peatón, el ciclista o el automóvil mismo. Entonces, sí nos gustaría que elaboraras un poquito en tus soluciones, en lo que has visto en otros lados del mundo, cómo plantean esto los gobiernos, cuál es el rol y cuáles son las ideas ya específicas sobre transporte, distribución y carga. Sí, yo creo que eso es un punto muy válido y entra perfectamente en la discusión, sobre todo en este tipo de foros de logística.
La logística es otro actor. Es precisamente, cuando yo lo mencionaba al final de la lámina, es otro actor clave que debe ser involucrado desde el día uno del desarrollo de la estrategia, ¿no? Lo hemos hecho en otros países y hemos invitado a los gremios, a las cámaras, a que se sienten con nosotros o que se sienten con la autoridad para ir identificando las necesidades que este actor o este actor clave va necesitando, ¿no? Entonces, si no lo hacemos desde el primer momento, si no los involucramos desde el día uno, entonces nuestras estrategias van a estar totalmente desfasadas de lo que la realidad es y de lo que las necesidades de la ciudad requieren, ¿no? Es exactamente lo mismo cuando generas espacio público para los peatones. No puedes generar espacio público si no te vas y te sientas con todos los actores que convergen en el espacio público, una señora en silla de ruedas, un ciclista y un peatón. Vas y les preguntas qué necesitas, cómo ven el espacio público. Lo mismo tiene que ser con las empresas de logística, con las cámaras, con los empresarios. Hay que traerlos a la mesa y entre todos agarrar la pluma o el lápiz y trazar la estrategia. Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo demás preguntas las dejamos para el final. John, please make us your presentation and thank you. Gracias, Alex. And thank you, everyone, for allowing me to speak to the audience today. I'm going to take you on a journey of what Volvo is doing, Volvo Group globally is doing right now, starting out with our new products for the future. One of the biggest challenges we face as a company and as a society is maintaining our products today to deliver goods and at the same time prepare for what's in store for the future. So I hope to give you some insight today on what we're doing. And on the bridge is our new Volvo VNL 760, which is a greenhouse gas 17 product that we are introducing into Mexico right now. So all of the technology that is being developed in the United States to pass the stringent greenhouse gas laws for the future will be coming shortly to Mexico. And I'll give you some of the advantages coming up. Today's product, you can see connectivity, electromobility, and automation are where we're focusing our efforts. And we're focusing our efforts at the same time in all of these directions. So today's product, make it better, make it more fuel efficient, reliable, and at the same time work on future solutions as we know we will need them to overcome sustainable transportation, especially in future population growth, and at the same time have better emissions and cleaner air for all of society to breathe. Starting with connected vehicles, today we have over 700,000 vehicles that are connected through our telematics gateways, through cellular signals into our uptime facilities around the world. Last year, or this year, we're going to produce about 39,000 trucks in North America, most of which 99% will be connected. It gives us the ability to strategize on what these vehicles are doing, where they're going, from an urban standpoint, also from a fuel efficiency, uptime standpoint, and so forth. It's all connected together. So if we don't know what our products are doing, we really can't plan for them. So this is one of the first steps that we're making progress with. This is our Super Truck One. This truck actually gave us the information and the research that we needed to develop the products we're offering today. This truck has a 11-liter Volvo engine in it with a brake thermal efficiency over 50%. It's around 53%. And what that means is every gallon of diesel that this vehicle burns, 53% of it will actually make it to the wheels as usable power. The trucks we're building today are around 43%. And our goal is to get that number higher to get better fuel efficiency. Greenhouse gas is CO2. Carbon dioxide is the main greenhouse polluter.
And for us to lower greenhouse gas or carbon dioxide output from an engine, we have to get better fuel efficiency. And that's what it's all about when we talk about greenhouse gas solutions in powertrain on Volvo. That vehicle also has aluminum frame rails, carbon fiber panels. Look, there's no mirrors on it. They're built into the inside of the truck. We're working with legislation in the U.S. to make this legal in all states. Believe it or not, you can actually gain over 3% in drag just by removing those mirrors. And those mirrors create giant blind spots. When I drive, it's amazing what hides behind them. So you have to be very careful. So safety is a big thing too that goes along well with fuel efficiency. They're kind of hand in hand together. And that brought about our new improvements for the future. For the next 10 years, we're going to concentrate on diesel engines for today's transportation while we're concentrating on other solutions. The new turbo compound engine is one of those. We've sold about 5,000 of these engines in the U.S. They will be eventually coming to Mexico. Right now, this engine basically will retain heat from the exhaust that's normally wasted. We talked about that 43% earlier. We're raising the brake thermal efficiency up to about 47% with this engine. And in doing so, we gain about 3% over the VGT engine. Plus, it works well in different applications. The wave piston. Who could have thought by putting tabs on a piston, you could actually knock quite a bit of soot out of the output of an engine? So all these things. The I-Shift with crawler gears at 13 speed. It allows us to run faster gearing with heavy haul applications and still have the startability we need. So we can actually lower fuel consumption by gearing in different applications. Automation. Automation is everywhere. Cruise control, electronic stability control. We went standard with electronic stability control in 2005 in the US. People still ask me why their trucks slow down in corners when they don't expect it to. That's ESC keeping their truck from rolling over. All these things, adaptive cruise, these are part of the autonomy solutions leading to trucks that Octavio talked about earlier in his strategy. And we're moving in those directions today. So steering at it, lane keeping devices. You can see it's going from no feet to no hands to no eyes, eventually no head, no driver. And that's where we're really going to have our biggest issues when we go to no driver, because really there's a lot of jobs that rely on trucking. And believe me, right now it's more about safety than it is about replacing drivers. Just about 100% of our focus is on safety and fuel efficiency. John, a ver, una pregunta. Aparentemente no hay traducción. ¿Hay alguien que necesita que lo traduzcamos o todos están entendiendo bien? Levanten la mano si quieren que intentemos hacer una traducción desde acá o le seguimos así. ¿Usted qué dice? No le oí. ¿Le seguimos? Bueno, voy a entonces yo tratar de traducir esta gráfica. Si quieren ahorita, básicamente lo que nos está hablando John es que una de las tendencias de los vehículos del futuro es la automatización de los vehículos. Y nos habla ahorita de que hay varios niveles de automatización. El nivel número 1 es en donde el operador ya no tiene que usar tanto sus pies. El número 2 es donde ya no tiene que usar sus manos. El nivel 3 es donde no tiene que usar sus ojos. El número 4 es donde ya ni siquiera tiene que pensar tanto. Y obviamente el nivel 5 es donde ni siquiera tenemos un operador dentro del camión. Obviamente estos niveles de automatización faltan muchos años para que podamos llegar al nivel 5, inclusive para el nivel 4 donde no tengamos a alguien pensante adentro de una cabina. Pero esta es la escalera de cómo va a ir avanzando la tecnología en cuanto a la automatización. Si quieres, can you turn it back a little bit, John? Sure. Y también antes de eso habló sobre la eficiencia de los vehículos. Aquí son algunas de las tecnologías que Volvo va a introducir, está ya probando en el mercado norteamericano, como los motores de combustión interna con turbocargadores compuestos. Esto quiere decir que un vehículo hoy turbocargado todavía es posible, si utilizamos un segundo turbocargador, sacar alrededor del 3% de eficiencia de combustible.
pistones más eficientes, pistones más limpios que a la vez hagan que los motores sean con menores emisiones y obviamente transmisiones inteligentes, transmisiones electrónicas en donde el operador ya no hace los cambios sino los hace una computadora y por lo tanto también obtiene los mejores rendimientos de combustible posibles, no dependiendo tanto del operador. Entonces en general eso es, regresa one more please John. Básicamente él habló de estos temas, can you turn it back one more? Y habló sobre este vehículo que ellos ya tienen probando en Estados Unidos, en donde con tecnología que ya existe es posible mejorar la eficiencia que hoy tenemos alrededor de 40% de la eficiencia del mejor vehículo en carretera a niveles de 50% con las tecnologías que están probando ya en este camión. Entonces, espero que haya podido recuperar parte de lo que ustedes no entendieron por la falta de producción. En delante le voy a pedir a John que pase cada gráfica y la traduzca yo. Go ahead, John. Go back to what it was. I'll be translating it. I appreciate that. Another feature with these connected vehicles and with the technology is active driver assist, being able to see things in front of the vehicle and slow down if danger exists. For instance, coming over a hill in a vehicle like this and traffic stopped and a driver is not alert, the vehicle will pick it up and the vehicle will slow down. We call this Volvo Active Driver Assist. It's actually a Bendix Fusion technology. They call it fusion because it's fusing a camera to radar and they both become one. They can actually see moving objects and non-moving objects. Parte de lo que dice John en estas gráficas es parte de la automatización que ya se va a ver pronto en los productos que podamos usar aquí en México, es lo que es automatización de grado 1, donde asistimos al operador con radares y cámaras y no solamente lo asistimos, sino tomamos decisiones. Cuando un operador no puede ver un objeto, por ejemplo en una subida o en condiciones de niebla, el radar y una cámara actuando en conjunto van a poder tomar y detener el vehículo completamente para evitar accidentes. And another thing we've added into the trucks is just a heads-up display alert to also alert drivers if something's coming close to the vehicle, another safety feature. Platooning, it's out there. We're actually developing this in the United States now. They're running on some highways as tests. We're using dedicated short-range communications between trucks. It's basically a Wi-Fi signal where they communicate to each other. So if truck 1, the brakes come on, truck 2 knows the brakes are coming on before the brakes are actually applied. Therefore, it can move very close to the lead truck out front. And there's a video in the second truck that actually feeds off of that signal where the driver can see what's ahead of it. So this is another feature for safety. It's a feature for fuel efficiency also, especially if you get 3 of these in a row. But right now, that's adaptive cruise, cooperative adaptive cruise, and vehicle-to-vehicle communications. Una de las ideas que ya se van a poder empezar a utilizar con la tecnología actual es que ya hoy te pueden, mediante el radar, dar una alerta de qué tan cerca estás del vehículo que va enfrente y por lo tanto también evitar colisiones por alcance. Pero además de eso, la tecnología de comunicación entre los dos vehículos nos va a permitir el concepto de lo que es platooning. Platooning es que dos vehículos a alta velocidad en una carretera puedan ir bastante más cerca con seguridad de lo que hoy tienen que ir dependiendo solamente de la reacción del operador. En platooning, el camión de atrás va conectado con el de adelante y por lo tanto cuando el vehículo de adelante va a frenar, el de atrás se entera inclusive antes de que vaya frenando y eso tiene obviamente el efecto de poder tener dos vehículos en una misma carretera a alta velocidad con seguridad y tiene una ventaja adicional. Cuando dos vehículos a alta velocidad van tan cerca, de hecho el vehículo trasero puede tener un mejor rendimiento porque el vehículo trasero le va ayudando y el trasero también en un momento dado, el delantero también obtiene parte de los beneficios del coeficiente aerodinámico porque van casi pegados. Entonces
esto es parte de lo que vamos a ver cada vez más en las carreteras en el futuro. Okay. And the next level of that will be trucks that steer themselves, but still have drivers inside both vehicles. So these are things that can increase driver productivity while they are driving this close. One thing I do want to mention, I saw Octavio had a slide earlier about a smart traffic light. With the same technology that allows the vehicles to talk to each other, allows the vehicles to talk to the infrastructure. So we just ran a successful test just a few weeks ago in California where we had some smart traffic lights and we actually allowed the vehicles to go through and the traffic lights communicated to the trucks, allowing the trucks to know when they were going to turn red, and therefore the trucks could slow down and actually, make the traffic flow easier and make it more fuel efficient for the vehicles because they didn't stop. Y dice John, aquí igual, como va a ir avanzando la tecnología, ¿se acuerdan del nivel 1, nivel 2? Ya cuando utilicemos el nivel 2 de autonomía, esta misma tecnología va a permitir que los vehículos se acercan aún más y obtener aún más beneficios. Y John nos dice que así como esta misma tecnología que permite a estos dos vehículos comunicarse, es la misma que se va a utilizar para comunicarse con las ciudades inteligentes que Octavio nos presentó. Ellos ya han probado en California comunicación no solo entre los vehículos, pero también comunicación entre los vehículos y la ciudad inteligente que les permite, por ejemplo, comunicarse con los semáforos inteligentes de una ciudad y evitar que los camiones que van a pasar por una intersección se detengan y que provoquen más tráfico. Al contrario, generen menos tráfico y también tengan mejor rendimiento de combustible, porque cada vez que un vehículo se tiene que detener y volver a arrancar, pues hay un consumo de combustible y una emisión. Entonces, ustedes pueden imaginar lo que Octavio nos presentó con la tecnología que está desarrollando Volvo, en donde mañana un vehículo van a interactuar no solamente entre ellos, sino también van a interactuar con los elementos de tráfico, la ciudad, los semáforos, inclusive con los carros y con los peatones y con todos los demás, y vamos a poder tener lo que Octavio nos presentaba ya como un beneficio para todos. No, Yep, we're out of time. Ya se acabó el tiempo, pero bueno, creo que tenemos un tiempo, no sé si tengamos tiempo para un par de preguntas y respuestas. Creo que ha sido muy buena la presentación de ambos. Para mí creo que nos queda claro a todos los que estuvimos en esta conferencia que el futuro es un futuro conectado, es un futuro en el que vamos a aprovechar las tecnologías que ya se están desarrollando, pero claramente, como dijo Octavio, solamente si tenemos una estrategia clara. La tecnología, creo que lo dijo muy claramente, no es lo que buscamos. La tecnología es una herramienta, es lo que nos va a permitir poder aprovechar todo esto y tener los beneficios, solo si tenemos una estrategia clara de cómo aprovechar no solo estas tecnologías, sino algunas otras que se están desarrollando cada vez más rápido en el mundo. Yo les felicito, les agradezco mucho su presentación y obviamente abriríamos si alguien quiere hacer una pregunta, con todo gusto está a sus órdenes para un par de preguntas. Levante la mano que quiera hacer alguna pregunta. Sí, sí. Ya nada más les vamos a poner un video para que lo vean. Now, standing here in this huge limestone mine, watching it in operation, it's amazing. Yeah, I agree. It feels like our business took a major step today. Volvo Trucks' assignment here in Brønnøy, Norway, is to take over the transportation of extracted limestone from the open pit to a crusher, using 6 autonomous FH16 trucks that operate both day and night. A boat is waiting by the crusher and needs to leave with a full load of limestone. We need to do our part to fill it up. This step is crucial to us. The competition in the industry is tough, and we have a clear vision at Brønnøy Kark to see new opportunities in technology and digital solutions. Today we are doing the first technical tests with the safety driver in the seats. But in real operation, the trucks are totally autonomous. Okay, let's try the first autonomous lap, guys. The wheel loader operator
calls on a truck, stops the truck, fills it up with limestone, and sends it away. We are rolling. The truck runs 100 meters in an open pit The first car is here. Slide back. and then enters a 3.5 kilometers long tunnel. 50 meters to tunnel entrance. Entering tunnel now. The truck takes a sharp turn before navigating through a second tunnel that stretches 800 meters. Signal still looks okay. At the end, the truck enters the crusher site. Entering crusher area. Okay, great. Let's see if the truck will proceed the unloading. This is our first autonomous solution where we'll run in real operation. Start reversing to crusher. We will offer our customer a transport service, and Volvo Trucks will take the full responsibility of moving the limestone from A to B. This is really a key milestone for us. Starting to unload. Our aim is to provide greater flexibility and efficiency for our customers, and with that, a rise in productivity. With this new technology, we are able to offer an optimized, tailored solution for each customer. We know this is crucial to them, and it feels great to drive progress together with the customer. It worked out well, huh? Everything according to plan? Everything. That's good, that's good. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Le pido un aplauso para los panelistas. Gracias. Entonces,